Muy buenas noches, bienvenido a esta nueva propuesta de punto de encuentro, donde vamos a tener esta cita, este punto de encuentro, con una alternativa diferente. Lo hemos hecho por teléfono, lo hemos hecho en el estudio y esta vez se hace por Zoom. Así que hoy en este tema, como os dije al principio del programa, tenemos a la pastora Erika Armento y nos vamos a tocar este tema que dice enfocándonos en la dimensión profética, que vamos a hablar ciclos, tiempos y temporadas. Muy buenas noches, pastora, ¿cómo le va? Hola, buenas noches, Gonzalo. Gracias por la invitación. Hace mucho que venía esperando esta invitación y llega en el momento preciso y justo. Sabés que yo decía, che, ¿cuándo me va a invitar Gonzalo? Y estaba ansiosa por estar en tu programa, Gonza, porque es un programa hermoso, de mucha bendición para mucha gente. Así que, bueno, es el tiempo de Dios para que esta noche pueda estar bendiciéndonos el Señor y, bueno, siendo de bendición quizás para alguna persona. Totalmente. Así que bueno, en este tiempo es enfocando en la dimensión profética, siglo, tiempos y temporadas, por lo tanto las preguntas van a ser precisamente enfocadas con el tiempo, enfocando con la forma, con el mensaje, con la forma de movernos o del avanzar. Así que mi primera pregunta es así, que es duro, pero es que nos pasa a todos. ¿Cómo enfrentar estos tiempos difíciles? Mira, Gonza, son tiempos verdaderamente duros, son tiempos distintos, tiempos donde seguramente van a quedar en la historia, porque nunca hubo otras pandemias hace mucho tiempo atrás, pero nunca fue algo así tan brusco y tan fuerte. Son tiempos seguramente que recordaremos para siempre, pero realmente nosotros como hijos de Dios, lo que tenemos que hacer es sin dudas, mirar a Cristo. En estos tiempos tan difíciles y tan duros, sabemos que en Él tenemos un ancla segura, en Él tenemos una seguridad de que si bien nosotros vamos a atravesar estos tiempos difíciles, dice la palabra que en el mundo tendremos aflicción, pero Él ha vencido al mundo, Él ha vencido todas estas cosas. Por sus llagas nosotros fuimos sanados. Hebreos 12 dice que pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Poniendo nuestros ojos en Él, podemos realmente estar más tranquilos, más confiados, tener seguridad de que en Él podemos salir adelante. Yo tengo algunas ideas con esto, ¿no? Y algunas cosas prácticas para contarte acerca de esto. Okay. Primero, creer en las promesas. Uh-huh. Creer en las promesas. La palabra tiene y está inundada de promesas. Dice que hay 365 promesas, o sea, una para cada día. Hay promesas valiosísimas en la palabra y no están puestas ahí porque sí, o sea, las pongo porque, bueno, me dio al lugar espacio en la Biblia, la escribo. No, están puestas para que nosotros nos aferremos a las promesas de Dios, confiados en que si Él permite que pasemos por esta situación, Él nos va a dar la salida, Él nos va a dar su cobertura, su gracia, su unción, la fortaleza necesaria. Otro de las sugerencias que puedo darle a la iglesia y al que nos esté escuchando es fortalecer nuestro ser interior. Porque si nosotros nos fortalecemos, nuestro ser interior es todo esto que nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros pensamientos, fortalecernos en sus promesas, justamente que estábamos hablando recién. Así es. Porque si nosotros nos fortalecemos, estamos fuertes, mirándolo a Él, poniendo nuestros ojos en Él, entonces vamos a tener la plena seguridad, la plena confianza que todo esto que viene a nuestras vidas no nos va a tocar. No estoy diciendo que no nos va a tocar porque no nos vayamos a enfermar o porque no nos vayamos a quedar sin trabajo. Nos puede pasar, ¿no es cierto? Sí. Nos puede suceder. Podemos enfermarnos, podemos perder el trabajo, podemos un montón de cosas, pero sabemos que Dios va a estar ahí para asistirnos, para ayudarnos y que hay un propósito para nosotros. Entonces, confiando en ese propósito que Dios tiene para nosotros, entonces todo lo que pasemos
va a llegar a nuestra vida para nuestro bien. Y eso nos va a dar crecimiento, nos va a dar seguridad, ¿no es cierto? Todo esto que nos esté pasando en este momento, que no quiere decir como dije anteriormente, no es que no nos va a pasar, pero la vamos a pasar con Dios, aferrados en sus promesas, poniendo los ojos en Él. Cuando ponemos los ojos en Él, hasta podemos caminar sobre las aguas, mira lo que te digo. Wow. Teniendo fe y confianza en que Él está con nosotros y por nosotros. No sé si te respondí la pregunta. Sí, claro que sí. Fueron tips muy interesantes, estaba tomando nota, así que es muy bueno eso, tener la promesa muy fuerte, muy latente, la palabra fuerte ahí en el corazón, en la mente, como para poder escribirla y ejecutarla. Y eso está bueno porque podemos tener las perspectivas de Dios y no la nuestra, entonces eso nos cambia la mente, nos cambia la situación, a pesar de que la situación pueda ser difícil, eso está muy bueno. Así es, mirar con los ojos de la fe, porque si miramos con nuestros ojos naturales, o sea, lo que está pasando, lo que está aconteciendo, cómo se viene la economía de los países, las guerras que hay en el mundo, el nuevo orden mundial que se quiere instalar en nuestras vidas, todo lo que está pasando, si lo miramos con los ojos naturales, verdaderamente podemos entrar en una desesperación, podemos entrar en que wow, ¿qué va a ser de mis hijos? ¿Qué va a ser de mis nietos? Entra como el ser humano entra en un descontrol y en un decir, wow, ¿para qué? O sea, ¿para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Sin embargo, si miramos con los ojos de la fe, si miramos con los ojos de Dios, si volamos por encima de la adversidad como vuelan las águilas, allí por encima de todo, y miramos desde arriba el plan de Dios, vemos que es parte de su propósito, es parte de su plan. Yo soy parte de su plan. Yo estoy llamado a formar parte de los últimos tiempos, Gonzalo. Eso es maravilloso. Amén. O sea, de todos los tiempos que pudimos haber nacido, nacimos ahora y somos parte de la culminación del plan de Dios. Entonces, si lo miramos así, nos vamos a dar cuenta el privilegio que tenemos de haber estado en este tiempo y de ser los elegidos para culminar todo el asunto. Así que mirá qué importante que es esto, ¿no? Así es. Antes de continuar con la pregunta, quería hacer un comentario, que si bien estaba un poco estudiando este tema de estos tiempos, los cuales estamos viviendo, son tiempos proféticos bastante fuertes, Dios me estaba hablando de que hay que tener gozo. Y me llamaba mucho la atención, porque yo decía, gozo en tiempos de difícil, en tiempos de prueba, en tiempos en la cual te encontrás en una quizás incertidumbre, o que tenés que crecer tu fe. Bueno, me pareció como que el gozo no es solamente una alegría o una emoción, sino que es un estado espiritual. Entonces me pareció interesante de cómo Dios ha hablado. ¿Qué piensa usted con respecto a eso? Mira, realmente es interesantísimo lo que planteas porque hay un tiempo que viene, que es un tiempo de cosecha, y vos sabés que únicamente esta cosecha la vamos a levantar, la vamos a recibir si lo hacemos con una mentalidad de gozo. Y el gozo no es alegría, no es un momentito de placer y de alegría que uno, porque a veces uno confunde el gozo con la alegría y el gozo con reírse todo el tiempo y a lo mejor con alguna manifestación sentimental de esto, como nos reímos en la iglesia, y no tiene nada que ver con esto. El gozo es un estado espiritual, es una forma de vida. El gozo es más allá de una simple felicidad pasajera. El gozo es un estado del espíritu donde vos podés vivir en una plenitud de Dios a pesar de las dificultades, a pesar de que a lo mejor hoy estés triste, a pesar de que a lo mejor hoy no te vaya bien, a lo mejor hoy no te están saliendo las cosas como vos la planificaste, pero el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza, según la palabra de Dios, que es lo que nos mantiene esa fortaleza interior, como decíamos recién, que es uno de los consejos o sugerencias que les daba, ese gozo te mantiene fuerte y ese gozo viene de tu relación estrecha con Dios y del conocer el plan de Dios para tu vida. Wow. Ese gozo viene del saber cómo termina el asunto, del conocer el plan de Dios, el diseño de Dios, y vos estás tan tranquilo, tan seguro,
con tanta paz que ese gozo hace que puedas seguir adelante, apostar a hacer más cosas, apostar por el futuro, a trabajar en pos de un futuro, porque tenés ese gozo, esa plenitud de Dios en tu interior. Y la gente que no tiene ese gozo no va a levantar la cosecha, no va a estar en el tiempo de cosecha, no va a poder cosechar lo que sembró, porque se requiere una mentalidad de gozo, un espíritu de gozo para poder hacerla, digamos. Claro. Ok. Bien, esto fue la primera pregunta, así que imagínense cómo se viene. Así es, hablo mucho, Gonza, vos si querés me cortás, ¿eh? Bueno, la segunda tiene que ver, bueno, con esa comunicación, entonces, con esa comunicación con el Padre, con esa conexión vertical que tenemos cada uno de nosotros como hijos de Dios. Y ahí está el punto donde cómo Dios puede hablarnos a nosotros, como hijos de Dios, en estos tiempos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles serían? Mira, la palabra dice, viste, en hebreo, que Dios habiendo hablado en la antigüedad por los profetas, que ahora dice nos habla por el Hijo. Y por supuesto el Hijo es el que nos habla, o sea, a través de Jesucristo, Él es la palabra viva, Él es la verdad, la vida, Él es la palabra, el verbo. El verbo de Dios se hizo carne, habitó entre nosotros y Él nos habla. Él habla a través de su vida. Y la palabra profética más segura que nosotros tenemos, obviamente, por supuesto, son las Escrituras, la palabra de Dios. Dios nos habla continuamente. Dios no hace silencio, no se calla. Por eso a veces cuando recibimos cosas de Dios, no nos podemos callar y ustedes verán como iglesia que continuamente estamos hablando y hacemos Zoom y hacemos programas y hacemos, porque Dios es de hablar continuamente y tenemos que nosotros comunicar lo que Él dice. No nos podemos quedar con eso guardado. Y Él nos ha dado a sus hijos, a su iglesia, Él ha dado dones, Él ha dado, lo vemos en 1 Corintios 12, y bueno, y hay muchos versículos más que hablan de que Él nos ha dado dones para poder escuchar a Dios, para Él poder comunicarse con sus hijos, con su pueblo. Y Él ha puesto y ha levantado pastores, profetas, maestros, evangelistas, para que sean como el puente, como el nexo, como los comunicadores de su voz. Entonces, Él nos habla por su palabra, nos habla también a través de los siervos de Dios, para que podamos oír su voz. Él es muy claro cuando habla, Él es muy contundente y su palabra siempre se cumple. Y hay algunas sugerencias que yo traigo en esta noche para que podamos saber cómo hacer para oír la voz de Dios. ¿Te parece interesante, Gonza, eso? Sí, totalmente, totalmente. ¿Cómo podemos hacer para oír la voz de Dios? Algunas sugerencias. Lo primero que quería compartir es que podamos abrir nuestro corazón a oír la voz de Dios. Abrir nuestro corazón a oír la voz de Dios. Escuchar a Dios. Poder... hablábamos en estos días en el programa 2+1 de la honra del escuchar al otro. Bueno, honremos también escuchando a Dios, honremos a Dios escuchándolo. Démonos el tiempo para escuchar a Dios, porque Dios habla 24/7, pero nosotros quizás no podemos percibir la voz de Dios porque estamos en otra sintonía. ¿Viste cuando la radio está en otra sintonía, qué feo se escucha y no hace interferencia y no podés escuchar nada? Necesitamos sintonizarnos con Dios para poder oír, preparar nuestro corazón, abrirnos a escuchar la voz de Dios. Otra de las cosas también que podemos hacer es conociendo su palabra, lo cual hace que nuestra fe vaya creciendo. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Por lo tanto, cuando nosotros escuchamos a Dios, escuchamos esa voz que es inconfundible. La voz de Dios es inconfundible. La voz de Dios te sana. Apenas te está hablando, ya te está sanando. Apenas Dios está pronunciando la palabra, ya la palabra tiene poder y te sana, te libra, te da todo lo que necesitas. Entonces, abriendo nuestro corazón y conociendo su palabra. La palabra es vida. Vos lees esos versículos y ya va transformando tu ser interior, te va fortaleciendo y va haciendo que tu vida cambie.
Una palabra de Dios puede cambiar tu vida completa. Wow. Yo hago pausas por si vos querés hablar, Gonzalo. No, yo estoy escuchando y tomando notas, así que sí. Ah, perfecto. Dios también habla a través de las cosas que nos van sucediendo, ¿no es cierto? O sea, por tu entorno práctico. Muchas veces vamos pasando circunstancias en nuestras vidas y vamos viendo cómo Dios va interviniendo, se va moviendo, te va hablando, va haciendo que entiendas un montón de cosas a través de lo que te va sucediendo. Tenemos que estar atentos al mover de Dios, porque Dios se mueve sobrenaturalmente, pero en las cosas naturales. Dios se va moviendo. Sí, vos sabés, Gonza, Dios es tan poderoso, tan misericordioso con nosotros y nos ama tanto, que nos habla de la manera que nosotros le podamos entender. Claro, sí. Porque vos sabés que siempre mi dilema cuando era chica era, ¿cómo voy a entender a Dios? Porque cuando escuchaba a mi abuela con sus poesías, con las profecías que Dios le daba, y yo decía, ay, yo no sé si voy a entender a Dios, porque es tan poético y tan, viste, yo siempre le decía a Dios, por favor, háblame natural y prácticamente, porque no voy a entender nada, sino, Y vos sabés que Dios es tan bueno que me habla así como yo lo entiendo, ¿viste? Claro, directo. Directo, Dios es directo, no anda con vueltas. A veces, por supuesto, te desafía y te da cosas que, bueno, vos decís, como bueno, pistas, no entiendo. ¿no? Bueno, querida, ¿viste? O sea, estudiar, escudriñar, o sea, tampoco te la hace tan fácil porque desarrolla en vos un espíritu de estudio, de conquista, te desafía, hace que tu mente se desarrolle. Entonces, por eso a los discípulos le hablaba en parábolas. Sí, es cierto, así es. ¿Viste? Le hablaba en parábolas, porque decía, bueno, no lo van a entender ahora, pero bueno, esfuércense por comprender, ¿viste? Y así muchas veces hace con nosotros, así que Dios lo hace así hablándonos directamente. También nos habla en sueños, en visiones, en revelaciones por el Espíritu. Dios nos habla de esa manera también, porque como decíamos, Dios nos dio dones, nos dio gracias, nos dio talentos, y esos dones activados en la vida del creyente hacen que podamos recibir revelaciones espirituales del cielo, ¿no es cierto? Y bueno, de esa manera Dios nos habla en este tiempo. Dios nos habla, ya te digo, siempre, continuamente. Así que abriendo los ojos, abriendo los oídos, recibamos lo que Dios tiene para nosotros. Así es. Antes de hacer una pequeña pausa, porque está muy interesante, Dios, en este momento, a esos comunicadores, ¿no? Es una pregunta general, un pensamiento. ¿Está hablando más fuerte o es mi forma de pensar? Como que los mensajes a distintos profetas, pastores, los más referentes, es como que le está hablando fuerte o es un pensamiento o una percepción mía, digamos. Dios siempre habla fuerte, Dios habla... porque en realidad cuando Dios habla, esa palabra siempre nos confronta con una realidad que a lo mejor no nos gusta ver, ¿viste? Siempre la palabra de Dios nos confronta con nuestra realidad, que es muy diferente a la realidad de Dios, obviamente. Entonces, siempre Dios, y en todo tiempo, habló fuerte. Si vos recordás en el Antiguo Testamento, cuando Dios habla y cambia circunstancias, cambia temporadas, cambia realidades. La luz ofende las tinieblas. Por lo tanto, la palabra de Dios, lo que Él habla, lo que Él dice, generalmente ofende a las tinieblas y nos confronta con la verdad absoluta, que es Dios, y nos lleva a otra dimensión. Entonces, la palabra siempre es fuerte. Y en este tiempo, como los tiempos se están acortando, o sea, estamos sin duda en los últimos tiempos, las palabras van a pegar duro. Y como abunda el pecado, como estamos en los últimos tiempos donde podemos leer en Mateo 24, en Lucas 12, podemos leer acerca de todo lo que está pasando en este último tiempo y que verdaderamente son los últimos tiempos. Entonces las palabras son duras respecto al arrepentirse, al dejar todo eso, a que bueno, Cristo viene pronto, como dice un hermano de la iglesia muy querido, Cristo viene pronto y nosotros tenemos que estar listos. Entonces suena
fuerte para nosotros los seres humanos, pero es la realidad. Y una cosa muy importante es que vos fíjate que todos los grandes siervos de Dios de este tiempo que escuchamos habitualmente, todos hablan de lo mismo. Claro, o sea, el Espíritu Santo es uno, dice una sola cosa, y por supuesto todo según su gracia y según el ministerio que cada uno tiene, pero todos hablan de lo mismo, todos hablamos de lo mismo, estamos en lo mismo porque el Espíritu es uno solo y habla de lo mismo, por lo tanto, por eso son fuertes las palabras en este tiempo, pero siempre lo fueron. Ok, bueno, vamos a hacer una pausa para la audiencia, vamos a escuchar el Shaddai de Gracia Eterna y ya volvemos más con esta charla. Canción de Gracia Eterna y vamos a continuar con la siguiente pregunta, que estamos acá hablando del tema enfocándonos en la dimensión profética, y esto tiene que ver con la vida diaria, la tercera pregunta. Cuando los problemas suelen sacarnos de eje, nos preocupan, nos angustian, bueno, en fin, ¿cómo hacemos para recibir la paz sobrenatural de Dios en nuestra naturaleza? Mira, primero quería decirte qué linda canción, qué hermoso tema, me trae muchísimos recuerdos acerca del Ministerio de Danza Sinaí, me trae muchos recuerdos, así que gracias por compartirla. Y mira, cuando algo nos saca de eje, verdaderamente cuando algo sale de eje no funciona, o sea, inclusive cuando algo está fuera de eje se puede hasta romper el engranaje, el motor, yo no entiendo mucho de eso, pero sé que así es, o sea, algo fuera de eje es algo totalmente descolocado y que no tiene razón ni sentido. Obviamente nuestro eje debe ser o debería ser Cristo, nuestro eje, nuestro hilo conductor, nuestra columna vertebral debería ser Cristo en nuestras vidas. Permanecer en Dios, permanecer en Él, es lo que sería nuestro eje, ¿no? Y vos decías, ¿cómo hacemos para tener esa paz sobrenatural? La verdad que la paz sobrenatural es inentendible y es inexplicable. ¿Cómo se puede tener paz en el medio del caos, en el medio de una pandemia, en el medio de problemas económicos, en el medio de problemas familiares? Pero sí se puede, porque todo lo puedo en Cristo, que Él es mi fortaleza, ¿no es cierto? Paz es la confianza de saber y conocer. Esto es algo que yo pensaba, ¿qué es lo que nos da paz a los seres humanos? El saber, el conocer. ¿Y saber qué? ¿Conocer qué? Conocer cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas, para la iglesia, para la humanidad. ¿Viste cuando vos sabés cuál es el final de algo y cómo va a terminar y cómo va a concluir? Yo pienso que te da paz el saber que Dios tiene un plan, que Dios no hace las cosas así porque sí, que esto no está pasando porque, bueno, el mundo lo quiso, el enemigo lo quiso y está pasando. No, es parte del plan de Dios. Aunque nos parezca difícil de entender, aunque no entendamos el por qué, aunque no sepamos cómo lo hizo y por qué lo hizo, no importa, no nos toca a nosotros saber el por qué y el cómo nos importa saber el que Dios tiene todo bajo control, que a Dios no se le escapa nada y que nosotros, los seres humanos, estamos en las manos de Dios. Si confiamos en Dios, si creemos en Él, si verdaderamente como hijos de Dios lo aceptamos en nuestro corazón y tomamos sus normas de vida como nuestras normas, como nuestro reglamento de vida, como nuestra forma de vida, entonces sabemos cómo termina el asunto. Nosotros sabemos que terminamos siendo victoriosos, vencedores, que tenemos promesas hermosas que Dios nos ha dado. Y al saber cómo concluye, podemos vivir en paz porque sabemos, tenemos la seguridad de lo que Dios va a hacer con nosotros. Entonces creo que esta seguridad es la paz que tenemos que tener. Esa es la paz sobrenatural que viene de Dios. Es un tiempo donde tenemos que aferrarnos a las promesas de Dios, a la confianza en Dios y a la seguridad de que estamos en sus manos
Y esa seguridad nos da esa paz sobrenatural. Que pase lo que pase, mi vida está segura, mi vida está plena, mi vida está en las manos de Dios. La vida de mis hijos está en las manos de Dios, la vida de mis nietos está en las manos de Dios. Y todo ayuda a bien a los que aman a Dios. Gracias. Por lo tanto, esta es nuestra paz. Dice la palabra, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como la da el mundo, sino como yo la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. O sea, es un consejo de Dios. No tengamos miedo, no nos turbemos. Si ya lo dijo el Señor, si ya lo dijo Él, es porque venían tiempos tenebrosos, tiempos temibles, tiempos de pandemia, tiempo de guerra. Venía y viene todo eso. Pero no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Eso ya nos tiene que dar paz. Con respecto a esto, ¿no? Quería hacer una especie de valoración, ¿no? Es como que creo que en este tiempo en el cual nosotros estábamos acostumbrados precisamente a tener una agenda, voy a hablarlo de lo eclesiástico para que se entienda bien, que íbamos el miércoles a oración, íbamos el domingo a la reunión, teníamos discipulado. Después con toda esta situación cambió la agenda y es como que ahí uno empezó a revalorizar, a priorizar de cómo vos venís haciendo tu vida. Y eso es algo que nos ha tocado también a los hijos de Dios, ni hablemos a nivel personal, ni laboral, ni familiar, de cómo por ahí que veníamos haciendo tan cosas y después nos dijo Dios, no, es tiempo de guardarse en casa. Y es como quedaste, yo, un ejemplo, yo un domingo no fui, yo tal día no fui. Y hoy me encuentro con la necesidad de ir, pero no se puede. Es como que uno va ahí comprendiendo de que Dios también nos hace poner en eje o priorizar ciertas cosas en estos tiempos. Así es. Verdaderamente cómo extrañamos, ¿no? Todas las cosas que antes, como vos decís, quizás no nos hacíamos el tiempo, siempre estábamos ocupados y ahora extrañamos todo eso. Sin embargo, gracias a Dios, creo que la Iglesia ha sabido capitalizar este tiempo y ha sabido prepararse, formarse, equiparse, aún en sus hogares, a través de las reuniones que hemos tenido, a través de buscar la presencia de Dios. Y bueno, fue un sacudón para el mundo entero y la verdad que nos hizo ver un montón de cosas, nos hizo valorizar, como vos decís, las reuniones familiares que antes la dábamos por sentada y ahora la extrañamos tanto, ¿no? El contacto con otras personas, el abrazo, bueno, muchas cosas que ahora no podemos hacer y que verdaderamente estamos extrañando. Así que pienso que cuando volvamos con todas las actividades normales vamos a tener otro concepto, otra mente y otras ganas, ¿no? Y realmente valorar a otra manera todas esas cosas tan necesarias para el ser humano. ¿Qué es lo que está haciendo Dios en este tiempo en la iglesia? Ay, mira, Gonza, hay tantas cosas que Dios está haciendo, pero hay algo básico que está diciendo Dios hace bastante tiempo ya, y lo viene repitiendo, pero de una manera increíble, que la iglesia se tiene que levantar, la iglesia se tiene que poner en pie. Eso es lo que Dios está continuamente hablándonos. O sea, ponerse de pie, ¿qué sería para nosotros? O sea, llevándolo a la práctica, sería manifestar la gloria de Dios en este tiempo, manifestar su presencia, manifestar su amor, manifestar su gracia, manifestar su poder. La gloria de Dios es la exacta representación, en este caso, de Cristo. Por lo tanto, nosotros, como representantes de Cristo en la tierra, tenemos que llevar esa representación a otro nivel. O sea, nosotros tenemos que ser pequeños Cristos en la tierra. Es lo que Dios está hablando, es lo que Dios
está requiriendo, le está pidiendo a la iglesia. Dios se ha acercado a nosotros. El problema es que cuando Dios se acerca a la iglesia cree que es para bendecirnos, para derramar su bendición, y no es así, porque la bendición que nosotros recibimos es la añadidura de Dios a nuestra vida. Bendición, Dios nos acerca para bendecirnos simplemente. Dios tiene una agenda más profunda con esto. No sé si me hago entender. Así es. Dios se acerca a la tierra para adelantar su propósito. Dios se acerca a la iglesia para que la iglesia sea su representante en la tierra, para que haya una reforma en la tierra en cuanto a su propósito. Y esta reforma tiene que ver con una reforma mental en nosotros, en su iglesia. Dios está renovando y está removiendo los aspectos limitantes de nuestra mente para que nosotros manifestemos esa sobrenatural. Dice que sea hecho en la tierra como es hecho en el cielo, dice el Padre Nuestro, ¿no es cierto? Así como en el cielo sea manifestado en la tierra. Y esa manifestación del cielo tiene que estar visible en la tierra. Parece algo rarísimo y parece algo complicado, pero es lo que la iglesia tiene que hacer. Es para lo que la iglesia se ha venido preparando. Dios quiere que manifestemos una mentalidad de tiempos finales y que produzcamos un rompimiento en el curso de eventos naturales para diseñar el fin. Wow. Eso es lo que Dios quiere con la iglesia. Dios está removiendo de nuestra mente todos los aspectos que nos limitan. Todo eso del no puedo, no tengo, no sé, no produzco, no tengo lo suficiente. Dios está removiendo esa mentalidad limitante que tenemos. Nosotros como seres humanos tenemos dos estados mentales, el estado de poder y el estado limitante. Y Dios nos está haciendo entender que tenemos que vivir en un estado de poder en que en Él, poder en Cristo, no del poder nuestro, porque el poder natural la verdad que no nos ayudaría mucho. Es el poder sobrenatural que opera en nosotros, en los hijos de Dios. Es un tiempo de cosecha, donde no vamos a poder participar de la cosecha con esta mentalidad limitante. Necesitamos renovar nuestra mente a una mentalidad de cosecha. Dios está trabajando en esto y nosotros como iglesia estamos trabajando en crear, en generar, en entender que hay una nueva mentalidad para nosotros en este tiempo. Y eso es lo que Dios está haciendo, eso es lo que Dios quiere de la iglesia, que vivamos en este tiempo con una mentalidad de cosecha y una mentalidad renovada en Él. Levántate, iglesia, levántate tú que duermes. No está tan dormida, la iglesia se está levantando. Verdaderamente creo poderosamente en eso. Amén, amén. Amén. Fuerte, contundente y clarísimo. Me alegro que se entienda. La pregunta siguiente, con respecto al último programa pastoral que hablaban de Oseas, que no lo tenía muy en cuenta, no con predales, sino que eran simbólicos, que se referían a un día como un milenio. Con respecto a esa enseñanza, que estuvo muy interesante, pero quería remarcar por si esa pastoral, ¿por qué se dice que hoy estamos en el tercer día basados en la porción del libro de Oseas? Qué buena pregunta, Gonza, y bueno, quedó en la enseñanza pastoral, quedó como medio pendiente porque lo deslizamos así, como quien no quiere la cosa y lo dejamos ahí. Y creo que a muchos de los oyentes le habrá volado la peluca, ¿no? Porque saber que estamos en el tercer día, que por supuesto es un tiempo profético, que por supuesto es un tiempo kairos de Dios, donde Dios lo ha denominado el tercer día, como decíamos en una de las preguntas, es los últimos tiempos estamos viviendo y tenemos el privilegio de formar parte de este último tiempo. Y sí, hacía referencia a Oseas 6, donde dice así, lo voy a compartir, dice, venid y volvámonos a Jehová, porque Él nos arrebató, nos curará, hirió y nos vendará. O sea, está hablando de un tiempo profético donde Dios nos restaurará, dice, nos dará vida después de 2 días y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. O sea, está hablando del tercer día, haciendo seguramente referencia a los 3 días que Jesús resucitó. El tercer día tiene una connotación y una sombra o tipología muy importante. Y decimos que estamos en el tercer día, por lo menos lo que yo pienso y lo que yo digo, ¿no? Como para el Señor 1000 años es un día,
y ya pasaron 2000 años desde la resurrección de Cristo, o sea, 2 días, estamos en el tiempo del tercer día, dice que Él vendrá a nosotros y dice que nos arrebatará, por supuesto, de esta tierra y reinaremos con Él. O sea, estamos viviendo el tiempo profético también llamado como la medianoche. Uh-huh. Estamos en el tiempo, en los últimos tiempos, y este tiempo creo que es el principio de dolores, es el tiempo donde la iglesia está manifestando y debería estar manifestando la gloria de Dios, porque son los últimos tiempos. No se asusten, no quiere decir que ya va a venir el Señor, ya viene Cristo, porque ya veo que esta noche no duerme nadie, sino que estoy diciendo que nos tenemos que preparar, que las señales ya están cumplidas, que estamos viendo todo lo que está escrito, que está aconteciendo, y que bueno, que ya estamos en el tiempo en el que el Señor venga a buscar a su iglesia. Así que iglesia de Dios, despiértate, levántate en el nombre de Jesús, porque Cristo nos está alumbrando. Wow. ¿Estás vivo vos? ¿Estás bien? Bueno. Sí. O saliste corriendo, sí, capaz te fuiste corriendo. Es fuerte. Ahora, bueno, esto tiene que ver también con este tiempo en el cual estamos viviendo, que estamos enfrentando. A ver, sabemos que la palabra dice, ¿no? En Apocalipsis, bueno, en un montón de libros, que las cosas en el mundo se va a poner difícil. No es que esto arranque como antes, sino que se va a poner más difícil. Mi pregunta es, para los hijos, eso es para el mundo, ¿no? Se va a poner difícil. Ahora, para los hijos de Dios también, se va a poner difícil. Y otra cuestión ahí, muy pegadita. ¿Qué podemos hacer como hábitos para poder sostener y crecer en fe? Cada que la situación en el mundo se va a poner difícil porque lo dice la palabra, no porque lo dice el hombre. Mira, buena pregunta, Gonzi, como todas tus preguntas, ¿no? Realmente creo que se va a poner difícil para todos. Para los hijos de Dios también se pone difícil porque, como dijimos anteriormente, estamos en el mundo, uh-huh. Vamos a pasar todo lo que dice que tenemos que pasar. La iglesia, por supuesto, va a ser parte de todo este tiempo, pero lo que nosotros tenemos diferente a lo que las personas que no conocen a Dios no tienen, es la seguridad en Dios de que Jesús está con nosotros, el Espíritu Santo está en nosotros y hace las cosas diferentes. Si bien vamos a pasar un montón de situaciones, de circunstancias adversas, pero dice la palabra de Dios que si Él está con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Uh-huh. Y aferrándonos a sus promesas, como decíamos al principio, vamos a estar quizás pasando dificultades, quizás con algunos problemas, quizás con algunos, no sé, inconvenientes en nuestras vidas, pero teniendo la seguridad de que Dios está en nosotros y con nosotros, y que Él nos va a guardar de todas las cosas. Y que si Dios permite que nos sucedan algunas situaciones, es porque tiene propósito y es porque tiene algún fin, alguna meta con eso que nos sucede. Uh-huh. Como dijimos al principio, todas las cosas nos ayudan a bien y tenemos que saber que estamos en el hueco de su mano. Pero, como dijiste, una de las preguntas era qué hábitos podemos adquirir para pasarla mejor, ¿no es cierto? Y crecer en fe. Exacto. Hábitos es el resultado de una acción que repetimos frecuentemente en forma automática. O sea, hábito es algo que tenemos incorporado. Hábito es algo que ni nos damos cuenta y lo hacemos, ¿no es cierto? Eso es un hábito. Y bueno, el hábito que tenemos incorporado como hijos de Dios es obviamente la oración, obviamente leer, obviamente buscar de Dios, congregarnos, aunque sea virtualmente, no dejar de comer o por todo lo que las herramientas que tenemos en este tiempo para poder congregarnos. Esos son hábitos que no debemos dejar, hábitos que debemos cultivar, hábitos que dice que pasa un tiempo para que una costumbre se vuelva un hábito. Entonces, cuando uno lo hace permanentemente, continuamente, esto se vuelve hábito y son hábitos que fortalecen nuestra fe. Apaguemos un poco el tele, apaguemos un poco el Netflix, apaguemos un poco la Play, los que juegan a la Play, ¿no? Claro. Porque todas estas cosas ahogan un poco la palabra de Dios que fue sembrada en nuestro corazón. Y nuestro espíritu, el Espíritu Santo de Dios que vive dentro nuestro se va como apagando, va menguando dentro nuestro. Y lo que debemos hacer para tener fortaleza, para mantenernos en eje, como dijimos tú, para que todo esto que nos está sucediendo en este momento y que nos va a tocar inevitablemente, no nos toquen, es aferrarnos a su palabra, a sus promesas, usar la que danza, danzar, el que canta, cantar,
usar nuestros ministerios a nuestro favor, porque nuestro ministerio nos da fuerza, nuestros ministerios hacen que podamos conectarnos con Dios, podemos sacar fuerza de nuestros ministerios, de lo que Dios nos dio. Estos son todos secretitos y hábitos que podemos ir adquiriendo para pasar estos momentos difíciles. Y si nos van a llegar, que lleguen, pero estamos preparados. Y tener una mente abierta, una mente positiva, dejar de escuchar tanta información y tanta noticia y tanto noticiero que la verdad nos amarga, nos ponen mal, y escuchar más a Dios, escuchar la voz de Dios sobre todas las cosas va a hacer que podamos salir victoriosos y vencedores en estos tiempos difíciles. Bien, hablaba de utilizar los dones, los talentos que Dios te dio en formar, a usar banderas, también se pone difícil. Sí, sumamente provechoso. Yo les contestaba en esa oportunidad, fue una pregunta que hicieron integrantes del Ministerio Sinaí, y les contestaba en ese momento que el ministerio, esto es algo que me enseñó mucho la pastora Rosa, el ministerio te fortalece porque es un don que Dios te ha dado, y si te ha dado ese don para que lo uses para ministrar a Dios y que ese don bendiga a otros, o sea, un instrumento en las manos de Dios para bendecir a otros, ¿por qué no usarlo para que Dios te bendiga a vos mismo con ese don que Él te dio? Entonces, en la intimidad es donde el ministerio se fortalece y te fortalece a vos, haciéndolo en la intimidad, pudiendo usarlo para tomar victoria en ciertas áreas de tu vida. Usa tu ministerio, usa tu don para fortalecerte, para clamar a Dios mediante tu gracia, mediante tu don. Usalo porque tiene mucho poder, y esa práctica del uso continuo, esa práctica del uso íntimo en la presencia de Dios, te va a dar otra autoridad y otra unción a la hora de compartirlo en público. Sí, estaba escuchando atentamente. Hay algo que puede ser que en estos tiempos, antes de finalizar la entrevista, capacitando de forma sobrenatural, estoy hablando de sobrenatural, Dios te va revelando de a poquito a vos, y ver cómo los hijos de Dios, porque en eso me gustó cuando hablaba de que es esto, en este momento, en este tiempo. Sí, claro que sí, hay una activación total de lo sobrenatural de Dios, porque para que nosotros llegamos a tener esta mente para recibir la cosecha, porque dijimos que con una mente de limitación no vamos a recibir la cosecha. No cualquiera para recibir esta cosecha hay que tener mentalidad de cosecha. Y para tener mentalidad de cosecha, una de los requisitos fundamentales es que puedas recibir en el área de lo sobrenatural la voz de Dios, lo que Dios está haciendo, la revelación a través del Espíritu. Es fundamental. Esa mente natural, Dios la está mudando. En cierto sentido es Dios y es uno mismo el que muda esa mente, porque Dios transforma. Es muy largo este tema, es muy poderoso para hablarlo, tenemos para horas en este tema, pero lo vamos a hacer lo más cortito que podamos. Dios va transformando tu mente, va transformando tu vida, y va haciendo y dándole lugar a lo sobrenatural en vos, mientras que vos le des toda la autorización para que Él lo haga. No sé si me explico. Totalmente, sí, totalmente. Entonces, eso sobrenatural de Dios va llegando a tu vida a medida que vos le vas dando lugar, le vas abriendo espacio. Por eso decía yo, deja un poco el tele, deja un poco el Netflix, deja un poco las cosas naturales y centrate en las cosas de Dios, y cuanto más busques eso en Dios, cuanto más te sintonices con la presencia de Dios, más va a ser revelado a tu vida los tiempos, las temporadas, las oportunidades, y el tiempo de cosecha que llega, vas a poder disfrutarlo, vas a poder ser lleno de esa gloria de Dios que viene para la iglesia. Amén, la verdad que está muy bueno. Ahora, brindar hoy en este tiempo a Fortaleza de Sion, que ir avanzando para seguir
capacitando en este tiempo y no dejarnos apabullar por las situaciones y estar bien enfocados mirando a Cristo y no digamos, voy a hacerlo así, voy a sonar medio fuerte, llorando por nuestras, y sé que Dios está conmigo y va a salir adelante. ¿Qué podría mensaje decir ahí? Mira, en estos días estuve leyendo mucho, en realidad todos los días, pero estaba leyendo Romanos 8, que viene justamente para este momento de nuestras vidas, y bueno, siempre es un versículo que nos bendice mucho. 8:28 en adelante, léanlo completo. Dios nos está fortaleciendo en este tiempo, pero tenemos que prepararnos, tenemos que equiparnos, tenemos que mirar al cielo, ¿no es cierto? Confiar en el cuidado de Dios y saber que, como decíamos antes, todas las cosas ayudan a bien y que somos más que vencedores en Él, en todas las cosas. Ese es el mensaje que quiero dejar para finalizar esta entrevista, ¿no es cierto? Que ante todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó. O sea, somos más que vencedores por medio de Jesucristo. Este es el mensaje que me encantaría que les quede grabado en el espíritu, no solo en su mente, porque si grabamos en la mente como que se nos va y nos olvidamos, sino en el espíritu, que sepamos que todas las cosas que vienen a nuestras vidas podemos vencerlas en Él, con Él, que nosotros tenemos un propósito, que sabemos cómo termina todo, que ya tenemos el final de la película, digamos, y ya sabemos todo lo que va a pasar, ya sabemos cómo lo va a hacer Dios, y tenemos que estar seguros y confiados en Él, plenamente confiados en que somos más que vencedores en Cristo. Eso que les quede totalmente grabado en su espíritu para que cuando vengan momentos difíciles, sepamos que todo viene a bien para nuestras vidas y que somos más que vencedores, que no hay nada ni nadie que pueda contra los hijos de Dios. Wow, la verdad que quedó bien, muy bien claro y está muy bueno esto para seguir meditando y me gustó eso del espíritu porque a veces en nuestra mente se nos puede olvidar, está bueno que entre en nuestro espíritu y entender eso, así que con toda la armadura de Dios, con toda la fe y la confianza de que, como dijo en sus palabras, y eso es algo que nos da la garantía de seguir avanzando, de seguir creciendo y de que Él va a hacer cosas nuevas, y al hacer cosas precisamente, enfocarnos en esta nueva dimensión profética que es diferente, que es distinta y que nos anima a caminar y poner difíciles porque está trabajando como hijo de Dios y el hecho de ser protagonistas en este tiempo con sus dones, con las gracias, nos da un aliento de que Dios está con nosotros y que Él va a hacer cosas que nosotros ni pensamos. Así y eso es, Gonzalo, la verdad que hiciste un excelente resumen de todo lo que estuvimos hablando y quería que sepa también la iglesia que nosotros como pastores, como profetas de esta iglesia local vamos a estar acompañando, guiando, orientando, también contando lo que Dios dice, siempre que Dios hable, ahí vamos a estar nosotros transmitiendo al pueblo de Dios lo que Dios quiere, orientando y guiando. Siempre le pedimos a Dios que nos dé sabiduría, entendimiento, revelación para poder guiar a FDS y poder cumplir el propósito que Dios tiene con nuestra iglesia local, porque Dios tiene un plan, una misión con cada una de las iglesias que Él ha levantado. Todos tenemos una función, una misión dentro del plan perfecto de Dios, del propósito eterno de Dios. Y bueno, la oración nuestra es que podamos ser efectivos en esto que Dios quiere hacer, porque Él tiene una iglesia enorme, hermosa, mundial, pero cada uno tenemos nuestro trabajo que hacer, una función que cumplir. Y como FDS nosotros vamos a estar dispuestos a cumplir esa misión que Dios nos ha encomendado y bueno, nosotros como pastores guiarlos a cumplir ese propósito divino que Dios tiene con nosotros. Así que la iglesia ore para que el Señor nos dé sabiduría y podamos hacer todo como Dios quiera. Bueno, muchísimas gracias, pastora, por aceptar esta invitación
con esta tecnología, así que muchísimas gracias por darnos esta enseñanza, esta reflexión, que todo, vamos a tomar nota y lo vamos a escuchar, así que le doy gracias, pastora, por este tiempo y que lo vamos a aprovechar muchísimo, así que gracias a vos por esta invitación y bueno, quedamos en contacto para cuando nos invites otra vez y bendecimos tu programa, bendecimos a los oyentes, bendecimos a todos los que escuchen este programa, que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que el rostro del Señor esté siempre sobre ustedes y tengan paz, esa paz sobreabundante del cielo. Así que los bendecimos en el nombre de Jesús y nos estamos viendo prontito. Dios los bendiga a todos. Así es, nos estaremos escuchando en la próxima edición de Punto de Encuentro. Hasta la semana que viene. Que tengan muy buenas noches. Bendiciones.